Dentro de una vieja cabaña de madera en lo profundo de un pinar, un hombre guardaba silenciosamente panes frescos en cajas, sin saber que hoy Dios estaba a punto de enviarle un regalo que comenzaría a sanar su alma quebrantada. 25 años después, 5 hermosas novias caminaban juntas por el pasillo. Cada una caminaba lenta, sincronizada y solemnemente. Todas mantenían la mirada fija en un hombre que permanecía en silencio al final del pasillo. Pero en ese momento sagrado, las puertas de la capilla se abrieron de par en par y una frágil mujer entró, cargando con un secreto que había enterrado toda su vida. En el viejo porche de madera de una cabaña escondida entre los pinos de Eagle Creek en Pinerobebe, Oregón, la silla de mimbre de la izquierda siempre estaba vacía. Artur Wallace, trabajador de una empacadora en el valle, vivía tranquilamente entre el aroma de la savia de pino y los vientos de la montaña. A sus 40 años, aún conservaba el mismo ritual del domingo por la mañana. Horneaba pan de masa madre, cocinaba sopa de verduras a fuego lento, envasaba cuidadosamente cada porción en recipientes y los llevaba a la iglesia para las personas sin hogar. Desde que falleció su esposa, vivía solo. Sin hijos, sin familia cerca, solo una chimenea, el creciente olor a levadura y un silencio que nadie más parecía notar. Ese día, la temperatura bajó de 0. La nieve cubría las escaleras de San José. Al entrar Artur en la cocina trasera para dejar su bandeja de sopa, se detuvo en seco. 5 niños, 5 niñas pequeñas, acurrucadas bajo la mesa y los bancos de madera, abrazadas como si intentaran conservar el último resquicio de calor que les quedaba. Tenían la ropa rota, sus extremidades teñidas de púrpura por el frío. Ni un solo sonido. Artur no preguntó sus nombres, no preguntó por qué estaban allí. Simplemente dejó la bandeja, sirvió la sopa en cuencos y les entregó a cada una con cuidado a una mano temblorosa. ¿Tienen hambre, chicas?, preguntó con la voz cargada de emoción. Las 5, Luna, Emily, Sara, Sofía y la menor, Ope, lo miraron con los ojos muy abiertos, recelosas, y luego, una a una, asintieron lentamente, muy lentamente, pero a la vez, un gesto silencioso pero lo suficientemente inconfundible como para formar una familia. Desde el día que conoció a las 5 niñas, Artur comenzó a regresar a la iglesia todas las noches después del trabajo. Llevaba sopa caliente, pan recién horneado y un libro de cuentos de hadas muy usado. Las niñas ya no se escondían de él. Se sentaban cerca, acurrucadas alrededor de su silla, con la mirada suavizándose poco a poco, escuchando atentamente mientras leía un cuento tras otro. Algunas noches, la nieve era espesa y el viento le atravesaba el abrigo como cuchillos. Pero Artur seguía viniendo y en cada plato de sopa dejaba algo más que comida. Dejaba esperanza. La esperanza de que la vida aún pudiera ser amable. Entonces llegó la noche en que ardió de fiebre. Demasiado débil para mantenerse en pie. Artur le pidió a un vecino que trajera la sopa en su lugar. Esa tarde, las niñas se agolparon en la puerta preguntando, casi presas del pánico, ¿dónde está? ¿Volverá alguna vez con nosotros? 3 días después, Artur regresó. En el bolsillo de su abrigo llevaba un pequeño trozo de papel doblado. La letra de un niño, temblorosa pero clara. Gracias por querernos. Esperanza. Artur se quedó allí, en silencio, bajo el viento, un buen rato. Esa noche, se arrodilló junto a ellos y preguntó en voz baja, ¿les gustaría venir a casa conmigo? Nadie dijo nada, pero los 5 niños se acercaron a la vez, abrazándolo como si temieran que cambiara de opinión. La semana siguiente, Artur presentó los documentos para adoptar a las 5 niñas. Y en 3 días, todo el pueblo estaba alborotado. «Está loco», murmuraban. No solo una, sino 5. ¿Cómo pudo un hombre soltero criarla solo? Artur no dijo nada y esperó. La pequeña cabaña de madera en Eagle Creek se convirtió de repente en el centro de atención de Pine Grove. Un hombre que vivía solo quería adoptar a 5 niñas que ni siquiera eran familiares suyos.
Los rumores se extendieron como un reguero de pólvora seca en verano. Algunos lo llamaban excéntrico, otros susurraban a puerta cerrada, probablemente justo después del cheque del gobierno. Los servicios de protección infantil abrieron una investigación formal. 2 mujeres con trajes grises y rostros indescifrables se presentaron en la puerta de Arthur una mañana temprano. Llevaban cuestionarios más fríos que la nieve que se amontonaba en su porche. Arthur se sentó erguido en su silla. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada no vaciló. Habló de cepillar el cabello de Emily, de arropar a la esperanza cada noche, de aquella noche en que Luna, ardiendo de fiebre, le susurró a papá por primera vez. Pero el sistema no escuchaba corazones, escuchaba formularios. 3 días después, se emitió una notificación. Suspensión temporal de la tutela. Arthur no dijo nada. Salió al porche. La silla de mimbre a su lado, todavía vacío. Esa noche, llegó un sobre amarillo, marcado como urgente, a la Oficina de Servicios de Protección Infantil. Era una carta firmada por George H. Clemens, sheriff del condado de Ood River. En la carta, escribió: «Una vez fui un niño de acogida, criado por un veterano con manos callosas y cuencos de humilde sopa llenos de más amor del que jamás merecí. Cuando miro a Arthur, veo al hombre que me salvó la vida una vez más». Una firma, un testimonio, y una puerta que se había cerrado de golpe empezó a abrirse. La pequeña cabaña de madera, escondida entre los pinos de Oregón, había sido tan silenciosa que se podía oír el susurro del viento a través de cada grieta de las paredes. Pero desde que llegaron las 5 chicas, se había convertido en algo completamente diferente. Caótico, ruidoso, lleno de vida. Arthur aprendió a trenzar el cabello con sus manos ásperas y callosas. Trabajaba torpemente con agujas e hilo prestados por el vecino para remendar mangas rotas. Por la noche, se sentaba junto a la cama de Ope, calmándola ante cada pesadilla que regresaba, susurrándole suavemente: «Papá está aquí». Una vez, mientras freía huevos, se quemó la mano. Luna, la que siempre mantenía la distancia, corrió hacia ella, sopló suavemente sobre la herida y susurró: «Papá, ten cuidado». Solo una palabra. Pero abrió una puerta que había estado cerrada durante años. Las pesadillas eran menos frecuentes. Los abrazos, más libres. Las risas resonaban en la cocina el día que Sophie derramó harina sobre la cabeza de Sara. Arthur se quedó quieto en medio del desastre, con las manos espolvoreadas de harina, y sintió algo cálido agitarse en su interior, como los primeros rayos de sol primaveral tras un invierno demasiado largo, en el que nadie lo había llamado papá. Una tranquila tarde de fin de semana, Arthur se agachó con una escoba para barrer debajo de la cama, buscando un calcetín perdido, y se quedó paralizado. Escondida bajo el marco de la cama, medio oculta por el polvo, había una pequeña caja de metal. Dentro, encontró un cuaderno de tapa dura, con las esquinas deshilachadas, una leve mancha de gachas secas en la tapa. Era de Luna. Lo abrió lentamente, página a página. Todo dibujos, líneas irregulares, trazos irregulares, tinta negra. Entonces, en la última página, Arthur se detuvo. Un par de adultos dibujados con líneas temblorosas estaban rodeados de 5 niños, cada uno sosteniendo un objeto pequeño. Un oso de peluche, un libro de cuentos, un trozo de tela. En el dibujo, la mujer se daba la vuelta. El hombre, sin rostro, tenía los brazos abiertos, intentando desesperadamente sujetar a los 5 niños. Arthur miró fijamente el boceto, luego colocó suavemente la mano sobre la página y susurró: «No te soltaré». Ese invierno en Pine Grove fue inusualmente frío. La nieve cubría el porche de la cabaña, y cada copo se deslizaba por la ventana como susurros silenciosos de un tiempo lejano. Dentro de la pequeña habitación junto a la chimenea, las llamas danzaban suavemente sobre los rostros de 5 niñas reunidas alrededor de Arthur, con la mirada fija en él mientras contaba un cuento para dormir. Un cuento sobre un humilde carpintero que una vez crió a una princesa perdida.
Ope apoyó la cabeza en el hombro de Emily, con los ojos entrecerrados. Luna, por primera vez, no miraba por la ventana. Escuchó de verdad, como si no quisiera perderse ni una sola palabra. Era una de esas raras noches, tranquilas, cálidas, hasta que el viento de afuera cambió su voz. ¡Van! Un ruido agudo y seco resonó desde la puerta trasera. No era el viento. Arthur lo supo al instante. Luna, dijo en voz baja, con la mirada ahora afilada como el acero. Llévate a las niñas, cierra la puerta con llave. Antes de que el pestillo hizo clic, una figura oscura lo abrió de golpe. Un hombre alto con un abrigo negro, empapado en nieve, irrumpió como una pesadilla hecha realidad. No buscaba objetos de valor. Sus ojos buscaban rostros. Silas. Arthur había visto ese nombre una vez enterrado en lo profundo de un viejo expediente. El hombre que una vez dio casa a los padres de las 5 niñas, y ahora venía por lo que quedaba. Arthur no tenía pistola, ni arma, solo un cuerpo maltrecho y un corazón lleno de amor por las niñas tras esa puerta. No tocarás a mis hijas, dijo en voz baja. Y cargó. La lucha fue brutal y breve. Silas sacó un cuchillo. Arthur soltó un grito, su última advertencia, y se interpuso entre el hombre y la puerta del dormitorio, donde la esperanza yacía acurrucada en lágrimas bajo su manta. La hoja se hundió profundamente en el costado de Arthur. La sangre salpicó la pared. Una lámpara se estrelló contra el suelo. Los perros comenzaron a ladrar violentamente en el jardín del vecino. Silas se quedó paralizado el tiempo justo y huyó hacia la tormenta, desapareciendo como si nunca hubiera estado. Allí, dentro de la cabaña, silencio. Ni un solo sonido. La puerta del dormitorio crujió al abrirse. 5 chicas salieron. Luna tembló, pero avanzó. Arthur yacía en la alfombra, con la sangre fluyendo bajo él. Respiraba entrecortadamente, pero sus ojos aún brillaban, no de miedo, sino de alivio. No se preocupen, chicas, susurró. Papá está aquí. Luna gritó pidiendo ayuda. Emily se aferró a la esperanza. Sara y Sophie se quedaron paralizadas, con lágrimas rodando por sus mejillas como hielo derretido. Esa noche, algo en su interior se descongeló. Unos días después, Silas fue arrestado en una gasolinera a 130 kilómetros del pueblo. Y en sus ojos, al cerrarse las esposas con un clic, hubo un destello de algo que Arthur conocía demasiado bien. El miedo de un hombre que se había encontrado cara a cara con un padre dispuesto a morir para proteger a sus hijos. Desde ese momento, nadie en Pinerove volvió a llamarlo el viejo extraño. La primavera transcurría tranquilamente en la casa de madera año tras año, cada estación, comenzando con el olor a tierra húmeda y el sonido de pasos frustrados que resonaban en él. Tablas del suelo. Luna mantenía la mirada fija en el teléfono, negándose a levantarse de la mesa del desayuno. Emily ya no se unía a su círculo de educación en casa. En su lugar, se sentaba en un rincón a garabatear poesía furiosa con un rotulador rojo. Sophie le gritaba a Sara por cosas que nadie entendía. Luego empacó una mochila y se escabulló en la noche. Y Ope, la chica que una vez fue la última en hablar, ahora le gritaba directamente a Arthur en la cara. «Te odio. Ojalá no fueras mi papá». Arthur se quedó quieto. No porque estuviera sorprendido, sino porque le dolía. Había oído gritos más fuertes que bombas en zonas de guerra. Pero nada le había quemado el pecho como la voz de su hija menor en esa fría tarde de marzo. No los castigó, no alzó la voz. Dobló en silencio la servilleta que Ope había tirado, recogió los calcetines que Sophie había dejado, lavó la taza de té medio llena que Luna había abandonado y copió el poema que Emily había arrugado y tirado a la basura. Esa noche, se sentó solo en el porche, escuchando el viento golpear el techo de metal, un sonido como el puños de niños que aún no habían aprendido a amarse a sí mismos. Arthur sabía que toda tormenta necesita tiempo para pasar, y cuando pasa, alguien tiene que estar ahí, con los brazos abiertos,
listo para acoger a las almas empapadas y temblorosas que regresan. Arthur eligió ser ese alguien. En una noche tranquila, mucho después de que todos los demás se hubieran dormido, Emily se sentó en el viejo escritorio de madera y escribió su primer poema con tinta azul. La casa sin espejo. Era la confesión de una niña que no recordaba el rostro de sus padres biológicos, pero veía su reflejo cada día en los cálidos ojos de un hombre que no era su padre de sangre, sino de corazón. Arthur leyó el poema. No dijo una palabra. Simplemente lo dobló con cuidado, lo metió en un sobre y lo envió a un concurso nacional de poesía juvenil. 2 meses después, la oficina de correos del pueblo llamó a Arthur. La carta anunciaba que Emily había ganado el primer lugar. Su poema se publicó a página completa en la revista literaria más prestigiosa del estado de Oregón. Bajo el título, en cursiva pequeña, había una sola línea. Para el padre que me ayudó. Me veo. Después de la noche, Sophie le gritó a Sara y se fue en silencio con la mochila al hombro. Arthur la buscó por todas partes. Pidió ayuda a las autoridades locales, recorrió el pueblo, revisó todos los refugios, pero no había rastro de ella. Su preocupación le quemaba como un reguero de pólvora bajo las costillas. Entonces, un avance en el caso. La policía detuvo a un presunto traficante de personas. Y la niña que encontraron en una casa abandonada a 16 kilómetros de casa, sentada en el suelo frío, temblando en la oscuridad, era Sophie. Cuando Arthur entró, ella corrió a sus brazos, aferrándose a él, con todo el cuerpo temblando. No dijo ni una palabra en todo el camino a casa. Solo cuando el fuego calentó la sala y el amanecer comenzaba a teñir las ventanas, finalmente abrió la boca. Un desconocido me lo contó. Susurró. Dijo que conocía a mis verdaderos padres. Dijo, solo nos acogiste por el dinero. Que solo eras un hombre solitario que se aprovechaba de nuestra confianza. Hizo una pausa y luego bajó la mirada. Pensé que tal vez conocía de verdad a mi padre biológico. Así que lo seguí. Se le quebró la voz. Iba a venderme. Arthur no se inmutó. No alzó la voz. Simplemente la abrazó. Y en sus brazos, el terror que se había aferrado a ella como escarcha empezó a derretirse. Sophie rompió a sollozar. Aferrándose a él con fuerza, dijo con voz ahogada, «Lo siento, papá». No dijo nada. No hacía falta. La verdad había hablado por ambos. Más fuerte que cualquier castigo. Un día de principios de verano, Arthur trajo a casa un viejo piano eléctrico, color crema, amarillento por el tiempo, con algunas teclas rayadas y sin brillo. Lo había comprado en un mercado de segunda mano con los ahorros que había ahorrado para un abrigo nuevo y decidió en silencio volver a pasar frío ese año. No sé tocar, le dijo a Ope, quitándole el polvo a las teclas. Pero tengo el presentimiento de que tú sí. Ope no respondió. Pero esa noche, después de que todos se había dormido, el piano empezó a cantar. No era una melodía de libro, ninguna que le hubieran enseñado, solo notas suaves y temblorosas, crudas e inciertas, como si su corazón hubiera encontrado una voz. Una noche, Arthur se despertó inesperadamente. Se quedó en silencio en el pasillo, justo al otro lado de la puerta de la sala. Ope estaba allí, sola, sus dedos moviéndose sobre las teclas, desprendiendo una melodía lenta, dolorosa y familiar. Arthur se quedó paralizado. Esa melodía, esas notas, su esposa las había tocado la última noche antes de morir. Una melodía nunca escrita, jamás escuchada hasta ahora. Arthur se sentó en el suelo, fuera de su vista. No dijo nada. Simplemente escuchó. Y en ese momento, sintió como si su esposa hubiera regresado a través de las pequeñas y frágiles manos de una niña a la que nunca tuvo un padre de sangre, pero que siempre creyó que era un regalo del destino. El tiempo transcurría como un río tranquilo bajo el viejo porche. Con cada nieve derretida, el roble detrás de la casa crecía un poco más, y las 5 niñas se habían convertido en 5 mujeres extraordinarias. Fuerte, brillante,
hermosa. Luna se convirtió en abogada, especializándose en protección infantil. Sarpton afinaba su mirada, pero cada llamada a casa empezaba igual. Papá, ¿qué cenaste? Emily recorrió el país con su poemario, La casa sin espejo, ahora traducido a 7 idiomas. Pero cada fin de semana llegaba a casa con galletas caseras y se sentaba en el porche a leerle sus versos a Arthur. Sara y Sophie ya no discutían como antes. En cambio, cofundaron Sisterhood Bus, un aula móvil y biblioteca ubicada dentro de un autobús escolar restaurado, que llevaba la educación a rincones remotos y olvidados del Estado. Ope ahora enseñaba música a niños con autismo. La misma niña que una vez lloró porque no la dejaban acercarse a un piano ahora ayudaba a otros a encontrar el ritmo. No con sonido, sino con latidos que solo ella podía oír. No importaba a dónde fueran, no importaba lo que el mundo exigiera, siempre regresaban. Cada fin de semana, como una silenciosa promesa cumplida. Entonces, una tarde, Arthur abrió la puerta principal y vio un nuevo letrero de madera colgado junto al porche. Manos cerradas por Sara, pintadas a mano por Emily. Solo 4 palabras, pero lo dejaron paralizado un buen rato. Padre de 5 hijos, el mayor honor de su vida, no tallado en piedra, sino en el amor. La boda tuvo lugar una suave mañana de octubre bajo una luz dorada en la iglesia de San José, la misma iglesia donde Arthur había repartido sopa a las personas sin hogar hacía tantos años. No era invierno ese día, pero los pasillos estaban vestidos de blanco. Vestidos blancos, mentiras blancas y recuerdos blancos. Fue Luna quien lo dijo primero. Casémonos el mismo día. Nadie objetó porque todos lo comprendieron. Hay amores indivisibles, pero se pueden multiplicar. Acudió todo el pueblo, incluso aquellos que una vez susurraron. Ese hombre raro con 5 chicas descarriadas. Ahora estaban sentados en silencio, viendo a un hombre mayor colocar una flor en un chaleco desgastado. No por vanidad, sino porque 5 hermosas mujeres habían crecido gracias a la fe a la que él una vez se aferró en medio de una tormenta de nieve. Comenzó la música. Arthur acompañó a cada hija por el pasillo. A cada paso se oían ecos de cuentos para dormir. De la primera melodía conmovedora de Ope, del poema de Emily, de la puñalada que recibió para proteger sus vidas. Cuando las 5 hijas estuvieron ante el altar, bañadas por la luz de las velas y un silencio sagrado, se giraron y se arrodillaron ante él. Nadie habló. No hubo votos, no hubo necesidad de ritual. Arthur se quedó quieto, con el rostro ligeramente tembloroso, y en ese momento supo que su vida nunca había sido en vano. La música de la ceremonia flotaba suavemente entre los arcos de San José. En el altar, 5 hijas estaban de la mano, con el corazón lleno, la mirada fija en el hombre que las había criado, no con promesas, sino con presencia, no con sangre, sino con sacrificio. Y las pesadas puertas traseras de la iglesia se abrieron con un crujido. Una mujer entró. Era delgada, con los hombros encorvados bajo un abrigo deslavado. Su cabello caía suelto alrededor de un rostro hundido, la piel tensa, los ojos ensombrecidos por años de silencio. Al principio, nadie la reconoció hasta que su mirada encontró esperanza. Ope parpadeó. Emily se giró después. Luego Luna, la mayor, que tomó una retrocedió, con la respiración entrecortada. Había visto ese rostro antes, dibujado con tinta en la última página de un cuaderno escondido bajo la cama de su infancia. Clara Moretti, su madre. Mamá. La palabra se le escapó como una oración rota. La iglesia entera se sumió en un silencio atónito. Clara caminó lentamente por el pasillo. Cada paso era como un hilo que cosía años de recuerdos cortados. Entonces, a pocos metros del altar, se arrodilló ante Arthur. Del bolsillo de su abrigo, sacó un fajo, 5 actas de nacimiento desgastadas, atadas con una cinta descolorida por el tiempo y el dolor. Se le quebró la voz al extenderlas. Nacieron de mí, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero tú eres su verdadero padre.
La habitación quedó en silencio. Entonces susurró. Me estaban persiguiendo. El hombre que asesinó a mi marido vino a por mí y a las niñas. No tuve la fuerza. No pude proteger a 5 niños. Así que me fui. Me fui sin despedirme porque era la única manera que conocía de mantenerlos con vida. Inclinó la cabeza. Sus hombros se estremecieron. Pero Luna, ahora. La mujer dio un paso al frente. No alzó la voz. No lloró. Simplemente se agachó y la ayudó a levantarse. Solía odiarte, dijo en voz baja. Pero hoy te entiendo y te perdono. Ope hundió el rostro en los brazos de Emily. Sara y Sophie se acercaron a Clara, cada una poniendo una mano en su hombro, no por obligación, sino por algo más profundo, por reconocimiento. Arthur permaneció inmóvil, observando, escuchando, sin juzgar, sin hablar. Y en ese instante de asombro, no hubo roles que asignar, ni bien ni mal que declarar. Solo había personas que una vez se habían perdido, y ahora, por gracia, destino o perdón, encontraban el camino de regreso a casa. El otoño en Pine Grove era suave, como una mano anciana rozando suavemente el límite del tiempo. Las hojas de arce se volvieron doradas a lo largo del camino hacia la iglesia de San José, donde Clara Moretti, madre de 5 hijos, ahora trabajaba silenciosamente en la cocina todos los fines de semana, dedicada y oculta. Esa tarde, las 5 hijas regresaron a casa. Cada una llevaba algo pequeño en la mano. Una cuchara de plata de la infancia, delicada y desgastada, grabada con palabras que solo ellas podrían haber escrito. Gracias por nunca rendirte, Luna. Tus ojos fueron el único espejo que tuve, Emily. Nos criaste no con teoría, Sara, sino con sangre y silencio, Sophie. Te amo en un idioma que solo los corazones pueden escuchar. Esperanza. Colocaron las 5 cucharas una por una junto a la vieja cuchara de plata de Arthur, la que había usado durante décadas. Rayada, descolorida, pero siempre pulida cada domingo por la noche. Arthur se quedó quieto. Luego, lentamente, se sentó a la mesa y tomó una pequeña caja de madera. Dentro de una 6ª cuchara de plata, deslustrada, un nombre grabado débilmente a lo largo del mango, Arthur Jr., pertenecía al hijo que había perdido apenas horas después de nacer. Un niño que apenas sostuvo, pero que se llevó un pedazo entero de su corazón. Arthur colocó la 6ª cuchara junto a las 5. Nadie dijo una palabra, pero todos entendieron.